Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimada docente Blanca Magdalena Jiménez Quintero. Me presento, soy Brian Manuel Gutiérrez García, soy estudiante de la Universidad Abierta y Distancia de México. Bien, como actividad final tenemos la actividad de reflexión, teoría del sistema de transporte, en la cual consiste en responder un cuestionario principalmente para después hacer un video grabando las respuestas del cuestionario. Y bien, comenzamos con la introducción. Bien, la introducción lo que ya había comentado, que como actividad de reflexión se resolverá el cuestionario proporcionado por el docente y se hará un video explicando el contenido del cuestionario. Tenemos la primera pregunta, dice ¿qué autor menciona que de acuerdo a George Wilhelm Friedrich Hegel aportó las siguientes ideas a la teoría general de sistemas? El todo es más que la suma de partes, el todo determina la naturaleza de las partes, 3. Las partes no pueden comprenderse de manera aislada del todo, 4. Las partes están dinámicamente interrelacionadas. Pues bien, fue Philip, aquí tengo la respuesta que viene en nuestro documento de la unidad 1, ahí menciona este autor que George hace este aporte. Pasamos a la pregunta 2. Dice, ¿qué autor menciona que el transporte tiene efectos en las personas que utilizan el sistema de transporte y generan efectos en las personas empleadas, en las personas que lo operan, incluso en los dueños del sistema? Pues bien, es Sussman, viene aquí el aporte y esta es la respuesta a la pregunta 2. Pasamos a la pregunta 3. Dice, de acuerdo a Rival 2004 menciona los atributos de los modos de transporte. Bien, en general, es una aportación entre varios autores y pues mencionan ciertas características. Este fue el único que resaltó en el documento lo que leí correspondiente a lo que dice la pregunta. Menciona los atributos del transporte. Dice, algunos atributos hacen que este modo de transporte tengan desventajas respecto a otros modos. Son Rival 2004, dice las capacidades, son en este caso dos atributos. Dice la capacidad de los tractocamiones y, bueno, la capacidad, perdón, hacia ahí la referencia, los tractocamiones con semirremolque o remolque no pueden competir con los otros modos de transporte debido a que tienen una capacidad mucho menor, además de que las normas expedidas por la Secretaría de Transporte limitan el peso y la dimensión de los vehículos. Bien, tenemos la 2, que es la regularidad. El transporte carretero sufre demoras en las entregas debido al congestionamiento vial de grandes ciudades, las dimensiones de las carreteras, los accidentes, las capacidades y alturas de los puentes, las manifestaciones, entre otras cosas. Esto es, a mi criterio, la pregunta 3, correspondiente a la pregunta 3. La pregunta 4 dice qué son las externalidades en el sistema de transporte. Bien, como tal, el sistema de transporte es un sistema y consecuente pues trabaja con otros tipos de sistema como puede ser el económico, ambiental, social, de riesgos ambientales, entre otros. Y pues aquí hago la referencia en el documento de nos indica externalidades del sistema de transporte, ya que el transporte es un sistema que interactúa con otros sistemas como el sistema ambiental, económico, social, tecnológico, etcétera. Estos son, entonces, al menos al momento de agregar los elementos del sistema de transporte, usualmente en el momento que se construye la infraestructura o el momento en el que comienza la operación, estos elementos del transporte comienzan a interactuar con elementos de otros sistemas. Bien, estos sistemas pueden ser de manera eh, positiva o negativa, en el cual tiene beneficios o pues desventajas, por así decirlo. En el caso de lo social, pues aumenta por ejemplo, el tren interurbano de México-Toluca. Podemos ver que puede ser una gran ventaja, aún no se ha terminado, pero pues en cuestión de contaminación, recorrido de punto a punto, pues nos ayuda a que
vamos a ahorrar tiempo y no vamos a quedarnos estancados en el tráfico en dado caso. Las desventajas pues pueden ser también sociales, en el cual que si se tuvo que desplazar a gente de sus viviendas, obviamente se tiene que ver la parte apoyo económico a estas personas que se tuvieron que quitar de su sitio y su hogar, en este caso para dar paso a la construcción. También están, en este caso no veo tanto problema ambiental, bueno, salvo a lo que se tuvo que quitar parte de terreno de boscoso al parecer. No afecta tanto, pero en caso construcciones que sí tenga que intervenir o remover ciertas áreas verdes, fauna local, se tendría que implementar algún plan para poder recuperar esta fauna de algún modo para no sufrir pues ciertos problemas o conflictos ambientales. Paso a la pregunta 4. Nos dice, la pregunta 5, perdón, explica brevemente tu rol como profesional en logística y transporte y la forma en que pudiera utilizar la teoría general del sistema y el y el proyecto de transporte ferroviario Tren Interurbano México-Toluca, que es lo que mencioné anteriormente, mencionar las externalidades que presenta este proyecto. Pues bien, lo acabé de mencionar también en la pregunta anterior, que cuáles son las externalidades como ventajas y desventajas y también bueno, ahora voy a explicar lo que es como mi rol profesional en la logística y el transporte. eh, ¿Cómo puedo utilizar esta teoría? Pues bien, para entender un poco, pues vamos a leer estos fragmentos de los documentos proporcionados por nuestro docente. Dice, para que entiendas esta forma de pensar, revisar la definición de algunos autores, pues tenemos a Weinberg, 1975, define un sistema como una unión de partes o componentes conectados de una forma organizada. También tenemos esta primera definición, dice, diremos que un sistema es cualquier cosa que brinda información y cuyas propiedades se desean estudiar, llámese entidad, objeto, elemento, parte o componente que interactúan o se relacionan entre sí para cumplir un fin lógico. En este caso, el fin lógico, perdón, es un beneficio para las... Bueno, vamos a pasar a mi pregunta, a mi respuesta, perdón, que coloqué en esta pregunta. Dice, podemos tomar como ejemplo una de las definiciones del autor, en este caso de Weinberg, que es la anterior definición. Define un sistema como una unión de partes o componentes conectados en una forma organizada. En este caso, los sistemas se aplican en un sinfín de actividades. No solamente puede ser en el transporte, un sistema de transporte, sino puede ser tanto en una empresa, digamos, la estructura, desde los jefes hasta, bueno, los líderes, jefes y pues trabajadores, que es todo el conjunto de partes para lograr un fin. Al final, un proyecto o, bueno, un producto, perdón, en este caso es todo el trabajo de todas las partes. ¿Qué es lo que está aquí? Mm, la logística y transporte, y estos deberán tener un fin y un propósito, lo que acabo de comentar. En este caso, el propósito es generar ciertos beneficios a la sociedad mexicana. Bien, en este caso sería reducción de tiempos de traslado y pues también evitar la contaminación, que pues ya es un tema pues bastante grande actualmente en cuestión de pues la contaminación es un tema muy delicado. Ahora, las externalidades, como lo había mencionado anteriormente en la pregunta pasada, pues pueden ser de manera positiva o negativa. En este caso, las ventajas es el ahorrar tiempo a la sociedad mexicana, tiempo de traslado, va a ser quizás económico, eso también es de la parte social. Beneficios, esos serían los beneficios. Desventajas. Las desventajas podrían ser, em, ahorita, es un gasto que se generó, entonces, pues no sé si aplique también en la parte económica de la ciudad, la sociedad mexicana, también, a la gente que se tuvo que desplazar y el tráfico que está ocasionando esta construcción es un congestionamiento, digo,
prácticamente lo vivo porque vivo cerca de de la construcción. Bueno, no tan cerca, pero relativamente sí. Entonces, pues es un problema a tener en cuenta. Y para finalizar, pues paso a la pregunta, a la última pregunta, la pregunta 6. Nos dice el estudio investigado el estudio, investigación y desarrollo de las actividades en general del sistema de transporte, sí o no cumplió con tus expectativas. ¿Por qué? Si cumplió con mis expectativas, la información es clara y concreta. Esa fue mi respuesta. Pues bien, dentro de lo que nos proporcionó docente, fue una información bastante fácil de digerir en cuestión de este tema, salvo a la teoría general del sistema no entendía muy bien, o quizás espero haber logrado entender el sistema en esta última actividad y tuve que leer un poco más el documento, los documentos para poder entender todo lo que, en teoría, lo que habla la teoría del sistema de transporte. Bien, esto sería todo por mi parte. Eh, me despido, soy Brian Manuel Gutiérrez García. Que tengan una excelente noche. Gracias por su atención.